Muy buenos días, queridos niños. Hoy vamos a trabajar en el área de ciencias sociales, la Asamblea Constituyente y Fundación del Estado Plurinacional. Vamos a hablar, ¿qué es una asamblea constituyente en primer lugar? Dice, una asamblea constituyente es la reunión de representantes de una sociedad con la finalidad de establecer los principios y normas que regirán para todo el Estado. También se puede decir que la Asamblea Constituyente es el espacio representativo de la población que permite modificar o redactar una nueva constitución política del Estado. Para realizar una nueva Asamblea Constituyente tuvo que haber varios cambios, empezando desde el año 1990. Por ejemplo, tenemos la primera marcha por la tierra y territorio de los indígenas de Tierras Bajos, encabezada por la CIDO, el año 1990. Luego tenemos el año 2000, la Guerra del Agua, que esto sucedió en el departamento de Cochabamba, a la cabeza del señor Olivares. Y tenemos la Guerra del Gas, que ocurrió en el mes de octubre, el año 2003, y fuimos protagonistas los salteños, los paseños, para la Guerra del Gas. Y por último, para efectuarse todos estos tipos de situaciones, para que tengamos una asamblea constituyente, hubo cabildos masivos. O sea, la gente empezaba a reunirse por todo y por nada. Ellos querían siempre una nueva asamblea constituyente, pues estaban cansados ya de los gobiernos neoliberales. Entonces, estos hechos importantes pues sirvieron para que el 6 de agosto del 2006, bajo el gobierno de Evo Morales, se instale la Asamblea Constituyente para redactar una nueva, más que todo, tenía que haber una nueva constitución política del Estado, a fin de moldear un país equitativo, defensor de los recursos naturales y acabar así con el modelo neoliberal que por entonces teníamos de gobierno. También hubo una participación muy importante, por ejemplo, cómo participaron las mujeres en la Asamblea Constituyente y en la vida política del Estado Plurinacional de Bolivia. Un 16 de marzo del 2006 se aprueba la ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente llamada LECAC, que dicta entre sus disposiciones principales la reforma total de la constitución política del Estado boliviano. La elección de 255 constituyentes incluye el criterio de equidad de género. Se dispone que haya 3 candidatos y los 2 primeros conformen necesariamente un binomio, hombre-mujer o mujer-hombre. De los 5 candidatos a constituyentes por cada departamental, 2 como mínimo deberían ser mujeres, respetando la alternancia hombre-mujer, mujer-hombre. Conforme a la ley, la Asamblea Constituyente se instaló el 6 de agosto del 2006, dando inicio al proceso constituyente boliviano. Por primera vez, las mujeres, provenientes de trayectorias organizativas, sindicales, vecinales, campesinas e indígenas, y de representaciones territoriales, fueron convocadas y elegidas como parte de este nuevo espacio de deliberación y participación ciudadana, alcanzando un histórico del 33% de representación en un ámbito de decisión nacional. En 1994 también se aprobó la ley contra la violencia intrafamiliar o doméstica. El Estado boliviano ratificó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, CEDAW, asumiendo el compromiso de implementar normativas y políticas vinculantes. En este contexto se profundiza el debate en torno a las estructuras de dominación ejercidas hacia las mujeres. Una de nuestras primeras mujeres indígenas fue pues nuestra Asamblea Constituyente, la señora doña Silvia Lazarte.
Las medidas adoptadas por el Estado a favor de este sector fueron resultado de diferentes estrategias desplegadas de manera permanente por un movimiento de mujeres en foros políticos. Las mismas establecieron una relación con instancias estatales, colocando una nueva agenda política que desde un enfoque de amplitud de la democracia y de la ciudadanía planteaban el reconocimiento, la ampliación de los derechos de las mujeres y más que todo la equidad entre géneros. ¿Ya? Entonces, gracias a doña Silvia Lazarte, que luego llegó a ser pues ella una de las presidentas de la Asamblea Constituyente, esta mujer indígena, que también ella estaba viniendo, por ejemplo, de las Bartolinas. Pero por entonces la Asamblea Constituyente había sesionado en la ciudad de Sucre, contando con 255 asambleístas. Estos asambleístas eran representantes de los distintos departamentos del país, los cuales fueron elegidos mediante el voto. El movimiento al socialismo más tenía 142 asambleístas. El resto de las fuerzas políticas solamente adquirieron 113 asambleístas. Tras una serie de conflictos políticos y sociales, la Asamblea aprobó la nueva Constitución el 10 de diciembre del 2007, con la presencia de 164 del total de asambleístas. Finalmente, el 25 de enero del 2009, la población boliviana aprobó la nueva constitución política del país mediante un referéndum. Así, el texto constitucional se aprueba con el 61,43% de los votos. La Constitución Política del Estado Plurinacional fue promulgada el 7 de febrero de 2009 por el presidente Evo Morales. La Constitución Política del Estado del año 2009, con esta nueva Constitución Política del Estado, Bolivia deja atrás a la República para pasar a ser el Estado Plurinacional de Bolivia. El presidente Evo Morales Saima promulga esta nueva Constitución Política del Estado el 7 de febrero del 2009. El texto constitucional cuenta con 411 artículos y se divide en 5 partes. La primera parte son bases fundamentales del Estado, derechos, deberes y garantías. La segunda parte, estructura y organización funcional del Estado. La tercera parte, estructura y organización territorial del Estado. La cuarta parte, estructura y organización económica. La quinta parte, jerarquía normativa y reforma de la Constitución. Al crearse todos estos fundamentos, todos estos artículos, se llega a crear por primera vez la Fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. El primero se relaciona con lo sucedido el 22 de enero del 2002, cuando Evo Morales era diputado. Justamente, Evo Morales fue expulsado del Congreso Nacional, pero este hecho provocó que se convirtiera en uno de los más importantes figuras de la oposición al gobierno de entonces. Por entonces, nuestro gobierno era pues Gonzalo Sánchez de Lozada. El segundo estaba vinculado a lo ocurrido el 22 de enero del 2006, cuando Evo Morales toma posesión de la presidencia de Bolivia. ¿Se dan cuenta? O sea, ha sido reelegido ya como presidente, luego de ganar las elecciones con el 53,7% de los votos. Y por último, el tercero es la conmemoración del aniversario del referéndum aprobatorio de la nueva Constitución Política del Estado, realizado en enero del 2009. Generalmente nosotros recordamos la fundación del Estado Plurinacional como un día feriado también, tal vez, ¿no? Cada año, a partir de ahí, del 2002,
recordamos al 22 de enero, como un hecho histórico, tal vez como una nueva fundación de nuestro Estado plurinacional de Bolivia, al verse convertido, que antes era república, y nos llegamos a convertir ya en Estado plurinacional de Bolivia. Niños, espero que este tema les haya agradado. Hemos dado continuidad a los otros temas anteriores que habíamos hablado sobre la SIDOB, la COB, las Bartolinas, etcétera. Tenemos actividades. La primera actividad es: ¿cuáles fueron los hechos que abrieron el debate para realizar una asamblea constituyente y refundar el Estado? Tenemos que leer. 2. ¿Cuándo y en qué fecha se realizó el referéndum constitucional de Bolivia? 3. ¿Cuándo fue la fundación del Estado plurinacional de Bolivia? Niños, leemos y respondemos a las diferentes actividades. Gracias por la atención prestada y por favor a trabajar.